Bien, clase 9, unidad temática 4, fundaciones. Fundamentalmente para nosotros son las fundaciones de edificios en altura, ¿no? O sea, sistemas estructurales de media complejidad. Vamos a ver rápidamente algo de mecánica de suelos, las propiedades físicas y mecánicas de los suelos, y después vamos a entrar directamente en lo que son las fundaciones superficiales o directas, y en la próxima clase las fundaciones profundas o indirectas o semiprofundas, que serían los pilotes. Acá en la foto que se está viendo, las dos fotos, tenemos a la izquierda la armadura que está en espera para hormigonar, una base que es una fundación directa superficial, y a la derecha tenemos una máquina que está hincando pilotes prefabricados a la vera del río, que sería una fundación semiprofunda o indirecta. El tema de las fundaciones es bastante importante porque es la fundación y la parte estructural que está en contacto con el suelo son las cimentaciones, las fundaciones, y tiene mucho que ver en el diseño de esa fundación las propiedades del suelo. Si en un edificio que tiene dimensiones medias a importantes en planta, como puede ser una casa de tamaño medio, el terreno de fundación, o sea, el suelo de fundación no es homogéneo, es decir, hay partes en donde el suelo puede ser más blando o deformable que en otro. Lo que puede pasar es que, si eso no se estudia, es que las bases o las fundaciones que están descargando sobre el terreno de menor capacidad sufren asentamientos o deformaciones verticales que generan en el edificio una deformación oblicua, y eso se traduce en, al principio, pequeñas fisuras, y después, como está acá en las fotos, por ejemplo, puede ser la ruina total de una construcción debido a un deslizamiento o eh, un asentamiento importante de alguna de sus partes. En general, las fisuras nos dicen la dirección del asentamiento, es decir, el asentamiento siempre es perpendicular a las fisuras que aparecen. Acá en el dibujo se está viendo que lo que se asienta, lo que está a la derecha, en línea roja, de alguna manera estaríamos dando la dirección del movimiento, y por supuesto las paredes se van a fisurar así, y abajo en las fotos ven algo similar en donde las fisuras van, digamos, en sentido diagonal, y lo que ha descendido es esta zona de adelante de la casa. Esto en una casa, digamos, puede pasar, está fuera de servicio, obviamente que esa casa está en ruina ya, pero en edificios o en silos, por ejemplo, pueden pasar este edificio. Esto no es acá en Argentina, pero se le hizo una excavación al lado, se afloja el terreno aledaño a la fundación, y el asentamiento hace que un edificio que es rígido en su estructura puede colapsar de esta manera. Suele pasar también en los silos, es decir, los silos son estructuras que cuando se llenan tienen mucha carga y le transmiten mucha carga al suelo. Y si esa fundación no está bien estudiada, suele pasar, digamos, ya no pasa tanto, cosas como esta que se ven en la figura. En general, entonces, el tema del estudio del suelo es importantísimo, y ustedes como arquitectos deben saber que cualquier intervención que tengan, ya sea una construcción que esté hecha o una construcción que se vaya a hacer, es importantísimo hacer lo que se llama un estudio de suelos, un estudio geotécnico, por profesionales competentes para eso. Nosotros vamos a ver básicamente algunas de las propiedades de los suelos, y lo más importante es entender que el suelo, aunque parece un material homogéneo, es absolutamente heterogéneo. Y en general el suelo está compuesto por, digamos, tres fases, que pueden llegar a ser dos. Si se mira acá en los dibujitos que tenemos abajo a la izquierda, eh, podemos considerar que las partículas de suelo son eh, esferas perfectas, cosa que no es así, pero el sólido sería lo que está en las esferas, y tenemos vacíos. Ahora, esos vacíos, según cómo se ocupen, cómo se coloquen esas esferas, cómo el suelo queda compactado de alguna forma, los vacíos son mayores o menores. Eso en un esquema simplificado lo podemos ver acá,
en donde se ven tres partes, la parte del sólido y la parte de vacíos. La parte de vacío puede estar una parte de ese vacío lleno de agua y otra parte sea aire, o puede ser que el suelo esté absolutamente saturado, es decir, que todos los vacíos estén llenos de agua. Eso sería lo que se ve acá en esta foto, ¿ven? Acá este es un suelo, una excavación primaria para la fundación de un edificio, en donde se ve marcado la zona donde el suelo deja de tener humedad y está seco, o sea, todos sus vacíos tienen aire. En esta zona que es medio húmedo, los vacíos están ocupados parte por aire y parte por agua, y acá abajo se ve que el suelo es absolutamente saturado, todos sus vacíos están con agua. Ahora bien, ¿el agua es perjudicial para las fundaciones? Sí, pero lo importante no es que sea perjudicial o no sea perjudicial, sino que en realidad lo importante es saber si existe o no existe el agua en ese lugar y si esa agua de alguna manera va a estar permanentemente o va a estar presente en algún momento y en otro momento no. Porque si esa agua está presente y en otro momento no está presente y los suelos son de tipos de arcillas expansivas, puede sufrir variaciones volumétricas importantes que también repercuten, como lo que vimos en las figuras anteriores, en la construcción que está soportada en ese suelo. Para estudiar esto que estamos viendo acá en los diagramas, es decir, cuánto hay de sólido, cuánto hay de vacíos, y de esos vacíos, cuánto tiene agua, que se hacen las auscultaciones o los pozos en donde se estudia ese suelo. Hay varias formas, digamos, muchas formas de estudiar el suelo, pero básicamente lo que se utiliza actualmente y usualmente es realizar pozos con perforaciones que pueden ser mecánicas, como esta que aparece en la máquina, esto es más moderno, o sea, este, una máquina que con una herramienta en la punta va excavando en el suelo, y si no a mano directamente también, o sea, los movimientos se hacen a mano y se va excavando con una broca en la punta, se va sacando el suelo. Por supuesto que las velocidades de uno y otro son distintas. Pero sacar el suelo, una vez que uno mete una mecha para remover ese suelo, le modifica las propiedades físicas, mecánicas, es decir, el estado de compactación. Lo único que puede revisar en ese suelo que sacó es la composición química, densidad, la granulometría, pero ya no su resistencia. Entonces lo que se hace es que cada tanto, cada metro, generalmente, se saca la mecha que se usa para perforar y se coloca artefactos en la punta de los caños, artefactos que son como estos que están acá, que son tubos huecos. Esos tubos huecos, hay dos, este es el original de Terzaghi y este es un tubo de Moreto, un argentino que lo inventó, que tiene las paredes más delgadas, que se colocan en el fondo de la perforación y se hincan con golpes, así como esto que se ve acá. Esos golpes tienen un peso determinado, que se levantan a una altura determinada, eso está normado, está dado por normas, y se le ejecutan varios golpes y se ve cuánto penetra esto en la tierra con esos golpes, en el suelo que está a la profundidad que esté en ese momento, y se mide y se anota. Después vamos a ver los gráficos de los golpes que se llaman SPT, Standard Penetration Test, que es eso que está acá como SPT, se lo conoce como SPT. Las muestras que quedan, el suelo que queda metido acá dentro de este sacamuestra, cuando se saca el sacamuestra, ese suelo se lo saca y prácticamente, digo prácticamente porque en realidad no es tan así, está indisturbado, es decir, no tiene modificaciones, excepto que se ha comprimido un poco al meter este sacamuestras, al incrustarlo en el suelo. De todas maneras, se lo considera un suelo relativamente sin modificaciones. La única forma que hay de sacar un pedazo de suelo sin absolutamente ningún tipo de modificación es lo que está dibujado acá, es decir, se hace un pozo y después se talla una muestra, como se ve en la foto, y con mucho cuidado, eso se saca y se lleva a un laboratorio, pero esto es muy caro, muy dificultoso, y aparte no se puede hacer a grandes profundidades. Piensen que los pozos hechos de esta manera, como con máquinas o a mano, pueden llegar a los 11, 12, 13, 16 metros, cuando un pozo manual para después hacer el tallado de una muestra, no podemos ir más de 3, 4 metros con suerte. Pero bueno, son la forma usual de hacer una prospección geotécnica es con este tipo de herramientas. Una vez que se sacan las muestras,
esas muestras indisturbadas que salen del sacamuestras de Terzaghi o de Moreto, o las muestras modificadas que se van sacando a medida que se va excavando, todo eso se va clasificando, y se hacen ensayos de compresión con compresión directa y una compresión con o adicionándole presión con un líquido simulando que el suelo sigue estando a gran profundidad. También se hacen ensayos de granulometría, es decir, se va pasando el suelo por distintos tamices y se va viendo qué cantidad de suelo pasa por cada tamiz y da una curva granulométrica. De todo esto, lo importante es que aparezcan gráficos de este tipo o planillas de este tipo, en donde lo que a ustedes como arquitectos les va a interesar son básicamente la descripción del suelo a la profundidad a la que se encuentra ese tipo de suelo, la granulometría, estos son los porcentajes de lo que va pasando por los distintos tamices. Los tamices, a medida que el número del tamiz aumenta, quiere decir que la malla es más chica. Es decir, por ejemplo, este suelo, hasta el 92% pasó por el tamiz 200, o sea que es un suelo bastante fino. El 100 y el 100 pasaron por estos tamices y hasta el 92%, solo el 8% queda retenido en el tamiz 200. En cambio, este suelo que está acá, por ejemplo, a los 5 metros, que es una arcilla magra medianamente compacta, el 69% solamente pasa por el tamiz 200 y ya en los otros tamices van quedando algo de suelo, o sea que tiene partículas un poquito más gruesas. Esto es importante desde el punto de vista de la capacidad mecánica de ese suelo a la hora de ver la compactación. Ahora, desde el punto de vista práctico para nosotros, lo que nos interesa desde el punto de vista práctico es la curva o digamos el gráfico de los golpes que se hacen en ese ensayo SPT que comentaba antes, que a cada metro se introduce el sacamuestra y se le dan golpes y se mide la cantidad de golpes para que ese sacamuestra penetre 30 centímetros. Entonces, por ejemplo, vemos que al metro de profundidad, con 11 golpes penetró 30 centímetros. A los 2 metros de profundidad, con 8 golpes penetró 30 centímetros, lo que nos dice que el suelo a los 2 metros es más débil que el suelo al metro. Y así se va graficando metro a metro. Acá el suelo tiene un poco más de resistencia y después cae abruptamente y empieza nuevamente a aumentar la resistencia hasta que llega a este punto, a los 8 metros, en donde ya tenemos 50 golpes y ni siquiera avanzamos 30 centímetros, avanzamos 28 centímetros. Cuando ya se pasan de los 50 golpes, ya no se mide la cantidad de golpes, sino que se mide cuánto se penetra con los 50 golpes, porque si no estaríamos golpeando mucho tiempo. Entonces ven que la curva de los golpes queda recta y la curva de la penetración, que es la azul, empieza a bajar, pero digamos, este suelo es más rígido que este que está acá, porque con 50 golpes penetró solamente 9 centímetros. Este es un suelo muy, pero muy rígido. Si uno mira este gráfico, está viendo claramente que si uno tiene un edificio importante, la cota de fundación va a estar por acá, o sea, va a estar a los 7, 8 metros, es decir, donde nosotros ya tenemos una resistencia importante. Si tuviésemos una casa o alguna construcción que fuese relativamente de poca carga, quizás podríamos fundar en esta profundidad al metro o a los 2 metros con mucho menos tensión admisible que la que está acá abajo, sabiendo que después el suelo puede disminuir su capacidad, pero es bastante más profundo esa disminución de capacidad y ya se ha disipado esas tensiones de contacto. Otra cosa que se puede ver en estos gráficos son, en estas planillas, perdón, son gráficos de las humedades, el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Límite líquido y límite plástico es el suelo, se toma el suelo y ya se le hacen ensayos de tipo físico, ve cuánta agua puede absorber, cuánta agua puede perder secándolo en una estufa, y eso da un índice. A mayor índice de plasticidad, quiere decir que el suelo de alguna manera es más susceptible a la variación de humedad. Eso significa, por ejemplo, que una arcilla con un alto índice de plasticidad va a captar mucha más agua que una arcilla con un bajo índice de plasticidad. Eso, de alguna manera, puede llegar a ser perjudicial para las fundaciones, las fundaciones y las estructuras que están encima, porque esa captación de agua aumenta el volumen y es lo que se conoce como arcillas o suelos expansivos, que son muy, muy perjudiciales. Pero para nosotros lo que es el curso estructural, digamos,
lo más importante de un estudio de suelos es saber cómo es la resistencia, cómo varía la resistencia de ese suelo a lo largo de la profundidad. Y esto no hay forma de hacerlo si no es con una auscultación, haciendo 1, 2, 3, depende de la cantidad de pozos, depende el tamaño en planta de la construcción, y a la profundidad, o sea, la profundidad cuando se corta el estudio de suelos, bueno, cuando uno ya ve que tiene una resistencia importante y está satisfecho con eso. Una vez que se tiene el estudio de suelos determinado, en general el especialista en geotecnia le da al que está proyectando la estructura, el edificio que va a ir arriba, cuál es o cuáles son las cotas de fundación recomendables y cuál es la tensión admisible que debe considerar. Con esa tensión admisible y las cotas de fundación que son recomendadas, uno puede hacer el proyecto de la fundación, que ahí es donde, bueno, empezamos a ver ya si hacemos fundaciones superficiales o fundaciones profundas. Empezamos entonces con las fundaciones superficiales o directas. Las fundaciones superficiales se denominan superficiales porque están a una relativa baja o poca profundidad. Eso de relativo es porque para que la fundación se considere superficial, la relación entre la profundidad de la fundación y el ancho de la zapata o de la base tiene que ser menor o igual a 4. Pero es decir, si yo tengo una base de 1 metro por 1 metro y está fundada a 4 metros, todavía esa fundación puede considerarse superficial. Si yo tengo una base de 1,50 m por 1,50 m, a 5 metros todavía la puedo considerar superficial, porque hasta los 6 metros una base de 1,50 m todavía me responde con esto. Y esto viene a que hay edificios, por ejemplo, que tienen subsuelos en donde están fundados superficialmente. Entonces, lo que tienen que saber es que ese superficialmente no significa que esté arriba la fundación, sino que la relación entre el ancho de las zapatas y la profundidad de fundación es menor o igual a 4. También se denominan directa porque la carga de la estructura, mediante esta base que se hace, transmite directamente y por reacción al suelo la carga que viene, por ejemplo, por una columna. No hay una transmisión indirecta por fricción. Entonces se denomina fundación directa o fundación superficial, pero es lo mismo. Acá en la foto se puede ver la preparación de una base con el fuste, listo, con la armadura de espera para la columna. Esto está a punto de ser hormigonado. Y esta es superficial y es bastante superficial porque acá se ve que, digamos, la profundidad de fundación de esta base debe estar en el orden de los 1,50 m, 2 metros, no más que eso. Esta figura que aparece acá abajo a la derecha es la forma de rotura de un suelo cuando excede su capacidad de carga. Y esto es parecido a lo que pueden ver si caminando pisan un suelo blando, un suelo que esté un poco de barro, por ejemplo, y van a ver que donde ustedes pisan, a los costados se levanta el suelo. Y lo que pasa es esto. Se genera la presión, se genera una cuña pasiva que se llama, y eso empuja el suelo hacia los laterales y hacia arriba y lo levanta. Por eso las fundaciones profundas también, como acá de este lado, a los lados de las fundaciones tienen suelo que le hacen una palanca hacia abajo, tienen mayor capacidad, aunque sea por el peso que tienen al costado. Dentro de las fundaciones superficiales hay varias formas de realizar esas cimentaciones. La más simple es la zapata aislada, es decir, una base, en general cuadrada o rectangular, que recibe la carga de una sola columna. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla de las fundaciones de tipo superficial. Cuando nosotros, en vez de tener una columna, tenemos tabiques, como este que está aquí, este otro que está acá, o varias columnas que están muy cerca, y entonces yo ya no puedo colocar una base al lado de la otra porque empiezan a superponerse, se opta por fundaciones combinadas. Es decir, una fundación de un tabique pasa a ser una zapata corrida. Una fundación de un tabique puede ser
la combinación de 2 zapatas con una viga que distribuya la carga. La fundación de 3 columnas, cuando las bases aisladas no entran, se puede resolver con una viga que una las 3 columnas y una zapata corrida bajo esa viga. Y cuando ya tengo muchas columnas, tabiques, en donde por el tamaño, esas bases aisladas o corridas, estamos hablando siempre de superficiales, quedan muy juntas, lo que se hace es como una especie de gran base o una gran losa que se denomina platea de fundación. Nosotros en el curso vamos a aprender a calcular solamente las bases aisladas centradas y las bases aisladas excéntricas o de medianera. Acá en las fotos tenemos también armaduras de espera listas para ser hormigonadas, bases aisladas, la armadura de la columna. Acá tenemos también otra base aislada con la armadura de la columna, incluso las armaduras de espera de vigas que llegan a este fuste. Y acá hay una base ya hormigonada en donde está la armadura de espera para el fuste, esperando por supuesto que se coloque el encofrado y la armadura de la columna para la siguiente etapa. Es de notar acá cómo están estos ladrillitos de hormigón separando el suelo que está abajo. Este suelo que está abajo, en estos casos que se ven en las fotos, es un suelo bueno, un suelo que no se hunde y no es necesario, no ha sido necesario ahí hacer un piso de hormigón pobre para trabajar. Cuando el suelo no es muy bueno, digamos, o hay barro o posibilidad de que llueva, conviene hacer un piso de hormigón pobre para trabajar de manera de que no se ensucien, porque las armaduras tienen que quedar en las fundaciones siempre a 5 centímetros, los recubrimientos en fundaciones son de 5 centímetros siempre, porque están en ambiente que no es, o que son perjudiciales para el acero y el hormigón, fundamentalmente para el acero. Acá tiene otros ejemplos de bases combinadas como esta que está acá, solo que de 2 columnas. Ahí está la viga, se está hormigonando. Y acá ya está hormigonada, y una vez que está hormigonado se tapa y se espera para armar las columnas y seguir con la etapa de la superestructura. Más ejemplos. Bases combinadas. Fíjense abajo estos ladrillitos que se denominan ravioles, están separados 5 centímetros. Acá hay un hormigón de limpieza hecho abajo. Esta base que está acá está hecha en este lugar después que en este momento se estaba excavando apuntalando los tapiales que estaban alrededor. Había mucha agua en esta zona, por eso se ven estas mangueras que son el bombeo del agua para poder trabajar, ¿no? Acá hay una base, también una base centrada combinada con otra que ya está hormigonada. En esta foto se puede ver el núcleo central de un edificio donde hay vigas de equilibrio ya hormigonado y con las esperas para los tabiques de ascensores o escaleras, no recuerdo qué es exactamente. Acá se está viendo también un núcleo central de un edificio. La platea de fundación sería algo parecido a esto, pero sin las columnas en el medio, solamente con tabiques alrededor. Está antes del hormigonado, todavía falta limpiar, y está, fíjense la cantidad de barro. Eso hay que limpiarlo, sacar todo el agua y después se hormigona. Y bueno, y acá está la misma platea ya hormigonada, la parte de la platea, y lo que queda ahora sería la parte de los tabiques hacia arriba, ¿no? Esto está más o menos a menos 6 metros y se considera superficial, por supuesto. Este es otro ejemplo de una platea, pero con vigas de vinculación que equilibran o que hacen las veces de pata. Imagínense un ventilador de pie, un edificio, y que tiene que tener abajo un soporte. Ese soporte se lo da la platea o estas vigas de equilibrio, ¿no? Ahora, la foto esta las pongo para que vean la magnitud de la armadura que va en las fundaciones y el tamaño de las vigas. Acá se ve, y si yo hago un acercamiento, se ve que estos son barras del 25, estribos del 12, o sea, es mucha armadura. En general, en un edificio en altura, a medida que más alto es el edificio, más va en la fundación. Usualmente para un edificio de, qué sé yo, de entre los 10 y los 15 pisos, un tercio del hormigón y el acero quedan enterrados en la fundación. Un tercio del hormigón y el acero de todo el edificio. Es mucho, pero es necesario, es imposible no hacerlo.
Acá se tienen, bueno, se siguen ejemplos de fundaciones combinadas. Es muy raro que haya fundaciones aisladas como una base simple como la que nosotros vamos a ver en el curso. Pero bueno, ya es una especialidad el diseño de fundaciones. Por lo menos nosotros tenemos que tener una idea de lo que son las fundaciones más sencillas, que son las bases aisladas. Pero en general, las fundaciones deben ser combinadas porque arquitectónicamente es necesario eso digamos, por la configuración geométrica de las columnas y tabiques que llegan al piso. Seguimos con ejemplos de viga para una base combinada de un tabique y una columna, con otro tabique acá que es un ascensor. Ahí ya está hormigonado, lo mismo, hormigonado. El muro que se ve atrás es el muro de submuración de la construcción que está lindera. Para hacer esta excavación hay que submurar, esta es una pared de 30, submurada, llega abajo, tiene una fundación, es decir, transmitir la carga de esta pared a donde va a ser la nueva cota de fundación. Ahora bien, en este caso es de mampostería porque el suelo no se desmorona, pero si este suelo fuera un suelo que no se soporta, como se está viendo que se soporta bien acá, eso hay que hacerlo con hormigón, probablemente. O, además de que sea con hormigón, después apuntalarlo, como era este ejemplo que teníamos acá. Acá tenemos una simulación hecha con hormigón y hay caños de acero perdidos en el hormigón y que van a quedar perdidos después en la fundación porque no se pueden sacar hasta que no esté hecha la fundación. Eso es la simulación y es una parte muy importante y muy peligrosa, ¿no? En el tema de las fundaciones. Acá tenemos una base de medianera, hormigonada la base, la columna está para hormigonarse, agua, mucha agua, es normal, tanto en Santa Fe como en Paraná, que haya agua bastante arriba, enseguida aparece agua. Acá tenemos también el núcleo central de un edificio con sus vigas de equilibrio. Recuerden el ventilador de pie que les decía que tiene que tener abajo una pata que lo sostenga. Estas vigas son muy armadas, muy altas, tienen más o menos 1,50 m, 2 metros de alto, pero bueno, es así, ¿no? Ahora bien, lo que nos interesa a nosotros que es el tema del dimensionado de las bases. El dimensionado de bases ya lo han visto en sistemas estructurales 2, el de base simple. Nosotros vamos a agregarle algunas cositas como la verificación al punzonado fundamentalmente, que lo vamos a hacer un poquito más elegante y exhaustivo. Pero básicamente para una base centrada, bueno, las fórmulas están acá, yo no me voy a explayar mucho, voy a decir los conceptos fundamentales. Hay varios ejemplos que están en el entorno. Pero básicamente lo primero que se hace es calcular el área necesaria de la base, y el área necesaria se calcula con una carga, el P de la base, que es el peso de la columna más el peso propio de la columna y el peso de la base, perdón, y el peso del suelo que queda arriba. Para no tener que estar calculando eso, se lo aproxima y se dice, bueno, la carga sobre la base para calcular la sección necesaria de apoyo de esa base, lo tomamos como un 10% más de la carga en la columna. Este coeficiente de 1,10 es en el único momento que se utiliza de todo el cálculo, es acá. Después, cada vez que aparezca la carga de la columna, es la carga de la columna solamente, no va a este 1,10. Entonces, el área de la base es el P de la base, que es este 1,10 por el N de la columna, dividido la tensión admisible del suelo, que lo da el estudio de suelos o el estudio geotécnico. Con eso tenemos la sección de la base. Obviamente que esto tiene que estar en unidades coherentes porque no van a si mezclan. Si esto está en kilos por centímetro cuadrado, esto tiene que estar en kilos y el área les da en centímetros. Si mezclan toneladas con kilos y centímetros cuadrados, esto da cualquier cosa. O sea que hay que tener mucho cuidado en las unidades. Si la base es cuadrada, una vez tenida el área, una vez que se tiene el área, si la base es cuadrada, los lados son iguales y son iguales a la raíz cuadrada del área. Y si la base es rectangular, uno fija un lado, el A1 o el A2, A1 o A2, lo fija, y el otro aparece con esta fórmula, es decir, si yo fijo el A2, el A1 es el área de la base dividido a 2, nuestra geometría nada más. Una vez que se tiene el área de la base, hay que dimensionar la altura. Para la altura es importante saber que lo que manda en la altura de una base en general es el punzonado. Entonces, haciendo esta cuentita que está acá, es decir, tomando el D0, nosotros llamamos D0 a la altura total de la base,
D, la altura del talón, y H es el D0 menos los 5 centímetros del recubrimiento. El D0 se puede tomar para iniciar los cálculos aproximadamente como el 60% del menor valor de A menos C sobre 2 en la dirección que sea. Es decir, el 60% A menos C sobre 2 es esta distancia que está acá, esto. El 60% de esto, o sea que este D0 sea aproximadamente el 60% de esto que está acá. Más o menos, ahí es una buena medida para empezar. Y el D puede ser 15 o 20 centímetros, podemos tomar siempre 20 centímetros, que está bien. Si uno arranca haciendo el D0 de esta forma, ya queda cumplido un requerimiento de rigidez, que es que el D0 tiene que ser mayor que A1 menos C1 sobre 4. Ahora lo estoy haciendo sobre 2, así que ya está cumplido esto de alguna forma. O sea que yo les diría que arranquen con el D0 de esta forma. Si no verifica, hay que ir aumentándolo. Una vez que tienen el D0, ya podemos dimensionar la cantidad de acero que hay que colocar en la dirección 1 y en la dirección 2. Esa cantidad de acero va a depender de los momentos. Esto es como serían como dos losas con dos voladizos a los costados, es decir, esto flexiona para arriba y en el otro sentido lo mismo. Entonces, el M1 es el momento en la dirección 1 y el M2 es el momento en la dirección 2 tomado acá, en el borde de la columna. Las fórmulas estas salen de la estática, no es otra cosa que la superficie que tengo de la base acá por la tensión del suelo multiplicado por la distancia del centro de gravedad, queda esta formulita que está acá. Tanto las de M1 y M2 son similares, lo único que cambia es la relación de A1 menos C1, que por supuesto que si la base es cuadrada, estos momentos y la columna es cuadrada, el M1 y el M2 van a ser iguales. Pero si la base no es cuadrada o la columna no es cuadrada, si son rectangulares, los momentos van a ser distintos. Una vez que se tienen los momentos, podemos, como se dimensionaba una viga, dimensionar la armadura necesaria con el método de KH que ya conocen. Es decir, el AS1 es la armadura que iría en la dirección 1, calculada para el M1, se calcula de esta forma, y el AS2 en la dirección 2. Lo único que tienen que saber es que el B que hay que colocar, el B que se pone, es en general, o sea, se puede tomar dos números. O el ancho de la columna directamente, o sea, aunque la base tenga todo este ancho, lo que se toma como B es el ancho de la columna, o directamente lo que está marcado acá como B, que es el ancho de la columna más 5 centímetros aproximadamente. Acá está puesto como eso, es decir, como el B2 y el B1, que serían estas dimensiones que están acá. Con eso se calcula el KS y con el KS se calcula la armadura. Una vez que se tiene la armadura, lo que hay que hacer es distribuir esa armadura en toda la dimensión contraria. Es decir, yo calculé la armadura de la dirección 1 y me da tantos centímetros cuadrados, bueno, elijo tantas barras del 10 separadas a tanto, me van a dar esa sección y la tengo que distribuir en A2. Algo importante es que las barras no pueden estar más separadas de 20 centímetros, pueden estar más juntas que 20 centímetros, pero no más separadas, y no es conveniente colocar barras de menor diámetro que el 10, porque de alguna forma, si la base sufre algún ataque por agua, por ejemplo, o por algún agente corrosivo, una barra más fina del 8 o del 6 es más fácil que pierda su sección en menos tiempo. La barra del 10 tiene más resistencia en el tiempo. Recuerden que los recubrimientos son de 5 a 7 centímetros y bueno, la distribución de armadura hay que hacerla teniendo en cuenta estas dos cosas, es decir, que no pueden estar separadas más de 20 centímetros y que las barras más chicas que se colocan son del 10. Es decir, puede pasar que haya que colocar más acero que el necesario por cálculo. Una vez que se dimensionó a la flexión la base, se va a hacer la verificación al punzonado. El punzonado es eso, como un sacabocado para una plancha de cuero, por ejemplo. Es decir, es una fuerza puntual que hace atravesar una superficie, ya sea que la carga venga en la columna, como es el caso de una base, o al revés, que la columna sea el apoyo y la carga esté en la losa, como en el caso de una losa sin vigas. En ambos casos el punzonado es lo mismo. Acá tenemos una base
rota por punzonado, que sería esto que está acá, el dibujo, y esto es una losa rota por punzonado. Pero la verificación es siempre similar. Lo que uno tiene que ver es que las tensiones de corte en el perímetro de punzonado sean menores que cierto valor, nada más. Entonces, ¿cómo se hace la verificación al punzonado? La verificación que hacemos nosotros, que es un poco más desarrollada que la que hacían en sistemas estructurales 2. Primero hay que calcular la tensión de corte que está trabajando la sección de punzonado. La sección de punzonado es la que van a ver en rojo. Y esa sección de punzonado, contrariamente a la que calculaban en sistemas estructurales 2, que lo hacían al borde de la columna, en general se ha visto en los ensayos, fíjense acá, en este ensayo, por eso que está dibujado acá también, y de esta forma está dibujado ahí también, que cuando rompe a una distancia h sobre 2. La distancia desde esta parte roja al borde de la columna es h sobre 2, siendo h el h de la base. Entonces, se calcula el perímetro a una distancia h sobre 2. Este perímetro que está acá en rojo es el perímetro de punzonado al que vamos a, digamos, sobre el que vamos a calcular las tensiones de corte. Ese perímetro es el U, que está acá, U, y está dado por esta fórmula que es nada más que una geometría. 4h más 12,1 más 12,2 es la fórmula que geométricamente se obtiene con lo que les acabo de decir. Este perímetro multiplicado por la altura que tiene ese perímetro en ese lugar de la base, que es el H'(m), que está acá, no es H porque H es acá, no es D porque D está acá. Va a estar a donde caiga y también sale en función del D0 y el tamaño de la base, es una cuestión geométrica. Este H'(m) sale de esta fórmula, pero esta fórmula es una fórmula geométrica que no es otra cosa que esta altura que está acá. Si ustedes dibujasen la base a escala, muy concienzudamente, y lo miden al H'(m), está bien, lo mismo que medir el perímetro, pero bueno, es más fácil hacerlo con esta fórmula. Entonces, si yo multiplico U por H'(m), que es lo que está acá abajo, es toda la sección, el área, perímetro por altura, me da el área de este anillo de punzonado. Y yo tengo que verificar que la carga que yo estoy teniendo alrededor de ese perímetro, dividido el área, que no es otra cosa que la tensión de corte, sea menor que un valor admisible para el hormigón que estoy utilizando. Ahora bien, la carga que va a dividirse por esta sección, que es U por H'(m), no es la carga total N, porque si esto rompe aquí, en esta zona, en realidad lo único que hace que este anillo quiera salirse hacia arriba, o sea, romperse, es la carga, la reacción del suelo que está en este anillo, es decir, las fuerzas rojas estas que están acá. Todo lo que venga acá adentro va a ir directamente a la columna y no va a provocar la ruptura por corte en esta sección. Por eso es que el QR que se toma para calcular el corte en el perímetro de punzonado no es la carga total, sino que es la carga total N menos esto que está acá. Y esto que está acá no es otra cosa que la parte de la carga que está transmitida acá adentro. Fíjense, N por A de base es la tensión del suelo, que va a multiplicar H más C1 más H más C2. Es esto que está acá. H más C1 y H más C2. Entonces el QR sería la carga reducida del punzonado, que no sería otra cosa que estas fuerzas que están marcadas acá, que no es la carga total. No es la carga total. Y el perímetro no es el perímetro en el borde de la columna, que eso es lo que venían haciendo antes. Con esta formulita se calcula la tensión de corte tau sub R, y ese tau sub R hay que compararlo con el tau 0,11 que dan las tablas, que es el límite para el corte en losas. Ahora bien, el reglamento dice que si la losa, el H de la losa, es mayor a 30 centímetros, hay que reducir este tau 0,11 con esta fórmula que está acá. Es decir, si este H'(m), es mayor a 30 centímetros, yo tengo que aplicar esta fórmula, poner el H'(m) en metros acá, aplico esto y me va a dar 0,8, 0,9, una cosa así, y me va a disminuir el tau 0,11. Si mi tau R es menor que el tau 0,11 por este factor, entonces verifica el punzonado. Si no verifica el punzonado, yo tengo que modificar de manera de que esto sea menor. ¿Cómo hago que esto sea menor? Bueno, si nos fijamos en las fórmulas, puedo aumentar, para que tau R sea menor, esto que está acá,
tengo que aumentar lo que está abajo o disminuir lo que está arriba. Disminuir lo que está arriba es difícil porque el n está fijo. Y aumentar lo que está acá, esto sí lo puedo hacer. ¿Cómo puedo aumentar esto? Aumento el H'(m) si aumento la altura de la base. Esto cambia y el H'(m) aumenta. Y si aumento la altura de la base, como el H' está a h sobre 2, al aumentar la altura de la base, esto se me aleja un poco más y el U también va a cambiar. Entonces, si el punzonado no verifica, lo que hay que hacer es aumentar el tamaño en la altura de la base. Ese aumento, si ustedes al dimensionar arrancaron usando esta fórmula, probablemente 1 o 2 intentos ya lo logran que el punzonado les verifique. Cada modificación de altura de la base tiene que ir de a 5 centímetros. Es decir, lo mismo las dimensiones A1 y A2, yo les recomiendo que se varíen de a 5 centímetros porque ya vieron las fotos y en el barro controlar 2 o 3 centímetros es muy difícil. Es decir, las variaciones en una fundación tienen que ser siempre de a 5 centímetros. Bien, una vez que ya está dimensionada la flexión y está verificado el punzonado, la base ya está dimensionada y verificada, la base centrada. En la siguiente, corto acá, en la siguiente subclase les doy zapatas superficiales excéntricas.